Muy bien, Mike. Ahora me lo vas a decir. ¿Qué pasó? Necesito saber. No sé. ¿Fuiste tú quien me llamó? No sé por qué. Oh, vamos. Sabes perfectamente por qué te dije que vinieras aquí. Necesitamos hablar. No es necesario, papá. No pasa nada. Todo está bien. Créeme. Tu madre ya me ha dicho la verdad. Fueron tus amigos otra vez, ¿verdad? No son mis amigos. No tengo amigos en la escuela. No quiero hablar de eso. Ya descubrí que tus compañeros te intimidan. No me mientas. Sí, lo que sea. No puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? Ya se lo dije al maestro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Aún te golpean o te acosan? Poco, pero no me hablan. Siempre soy ignorado por ellos. Está bien. Entonces, déjame decirte algo. También sufrí acoso. ¿Tú? No me parece. Eres una persona exitosa. Tienes un buen trabajo y eres fuerte. Ahora tal vez lo sea, pero en el pasado todo era diferente. Te lo diré. Sucedió cuando estaba estudiando en la escuela. Yo tenía más o menos tu edad. Tampoco tenía muchos amigos. Solo un amigo. Mi mejor amigo. Era muy divertido y normalmente pasábamos tiempo en el patio del colegio. Yo no era un niño tímido. Quiero decir que yo no era un niño travieso. Por supuesto, pero yo tampoco fui tímido. Pero yo estaba muy delgado. De hecho, más delgado que tú. En serio. Además, había un grupo de estudiantes. No puedo decir que fueran mis amigos. Ahora lo sé. Quiero decir, pensé que eran mis amigos porque pasábamos tiempo juntos de vez en cuando. Pero estaba equivocado. Oh, primero tengo que decirte algo muy importante. Cuando tenía tu edad, tenía el pelo largo. Sí, mi mamá era miembro de una religión en la que nos obligaban a tener pelo largo. Y eso también se aplicaba en mí. Y por esa razón, muchos de mis compañeros se burlaban de mí todo el tiempo. Además, porque era muy flaco y poco tímido. Tenía un compañero de clase, se llamaba Smith. Solía decirme que yo no era un niño, sino una niña. Ya sabes, por mi pelo largo. También porque solía usar gorra para cubrir mi cabello largo. Yo era el único chico con el pelo muy largo. Y a veces puede ser más largo que el cabello de las mujeres. Por eso tuve que cubrirlo. Una vez, mientras todos se preparaban para empezar las clases, me quitaron la gorra. Me sentí muy avergonzado. Todos me miraban al mismo tiempo. Además, algunos de ellos se reían de mí. Este chico, Smith, solía decirme cosas terribles. Dijo que parecía una niña, que yo no era un niño. Se reía de mí todo el tiempo. A veces quería hacer algo, no lo sé, como darle un puñetazo en la cara.
Pero yo era un cobarde. No pude hacer eso. Cuando empezaron a reírse de mí, intenté reírme con ellos, fingiendo que no había pasado nada. Pero por dentro me sentí terrible. A veces llegaba a casa muy triste y me ponía a llorar. Y como estaba muy flaco, no podía defenderme. Una vez intenté hacer eso. Cuando Smith me dijo que yo no era un niño y empezó a reírse de mí, lo empujé y se cayó. Él estaba muy enojado, realmente enojado. Se levantó y me dio un puñetazo en la cara. No sabía qué hacer. Estaba tan asustado que nunca volví a hacer eso. Nunca. Entonces, continuó acosándome. Y no fue el único. El resto de mis amigos hacía lo mismo a veces. Quizás no me daban puñetazos en la cara, pero también se reían de mí, todo el tiempo. Con el paso del tiempo, cuando estaba en el último año escolar, decidí cortarme el pelo. Finalmente, tomé esa decisión. Pensé que iba a dejar de acosarme, pero no. Ahora se burlaban de mí porque estaba muy flaco. Me dijeron que parecía fideos. O como un palo. ¿Sabes qué hice? Por supuesto que decidí engordar. Empecé a comer mucho para ganar peso muy rápido. Estaba obsesionado con ganar peso. Solía comer a todas horas del día. Y por supuesto, logré mi objetivo. Finalmente era un niño gordo. ¿Eso cambió algo? Por supuesto que no. Todavía se burlaban de mí porque ahora estaba muy gordo. Me decían que parecía una pelota, que mi padre era un elefante y mi madre una ballena. Y de nuevo me sentí fatal. Así que esta vez decidí bajar de peso. Quería agradarles. Así que esta vez no estaba ni gordo ni flaco. Estaba un poco gordito. Y pensé, por fin dejarán de burlarse de mí. ¿Y qué piensas? Todavía me estaban molestando. Esta vez se estaban burlando de mí porque era pobre. Quiero decir, todos eran estudiantes pobres, pero yo tenía menos dinero que ellos. Sabes que mi familia nunca tuvo demasiado dinero. De todos modos pasó el tiempo y me gradué de la escuela. Empecé a ir a la universidad y 5 años después me gradué de la universidad. Obtuve las calificaciones más altas y fui uno de los mejores estudiantes. Incluso si no era un buen estudiante en la escuela. Conseguí un buen trabajo y me casé con una mujer increíble, tu madre. Tuvimos 2 hijos hermosos, tu hermana Joanna y tú. Y ahora, mírenme. Amo mi trabajo, amo a mi familia. Vivimos en una hermosa casa. Y sobre mis amigos de colegio, los que me acosaban, lo último que supe de ellos fue que ninguno fue a la universidad. Tienen trabajos regulares y muchos niños. Y a Smith, ese compañero de clase, todo lo que puedo decirte es que ahora no está libre. La cuestión es que, por mucho que tus compañeros se burlen de ti, el tiempo pasará y tendrá que entender que si siguen molestando a la gente, no les irá muy bien en la vida. Eso es seguro. Entiendo, pero es difícil, papá. No sé. Quiero venganza. Oh, normalmente no te recomendaría que hicieras eso. Pero lo hice una vez. ¿En serio? Entonces cuéntame sobre eso.
Quiero saber cómo puedo vengarme de mis compañeros. Está bien. Es una historia muy divertida. ¿Tú también quieres escuchar esta historia? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.